de SmartCast. Aprende, crece y diversifica. Inspírate con historias de éxito y descubre cómo alcanzaron la cima. Hola Smarters, bienvenidos al episodio 1 de SmartCast. En Smart Plus sabemos que la plenitud financiera es posible, así que ¿qué camino vas a elegir para llegar a ella? El camino de hoy será la educación financiera. Los Smarters somos una comunidad en interacción y nuestra prioridad son ustedes. Queremos saber qué piensan. Los leemos y escuchamos en todas nuestras redes sociales desde ahora. Compartamos conocimiento y experiencia. Y como aquí buscamos los caminos para la plenitud financiera, hoy vamos a reflexionar acerca de la importancia de la educación financiera para el desarrollo personal. ¿Cuál es la relación entre educación financiera y crecimiento personal? ¿Qué debes saber al respecto? ¿Por qué no hay educación financiera sin crecimiento personal, ni crecimiento personal sin educación financiera? ¿Cuáles son los beneficios de la plenitud financiera? Aquí te contamos todo lo que hay que saber y un poco más. Quédate porque en los próximos minutos son de educación financiera y esto te interesa. ¿Por qué es importante la educación financiera? En primer lugar, vamos a definir qué es. Prácticamente son todas las habilidades y conocimientos que necesitas para poder gestionar tus recursos de la manera adecuada. Esto no significa únicamente que hablemos acerca de dinero. La educación financiera abarca muchas otras cosas. Abarca también nuestra educación, la relación que tenemos desde pequeños con el dinero, la forma en la que lo empleamos, si tenemos el conocimiento de cómo funciona y también, por supuesto, la forma en la que gestionamos este recurso. Por ejemplo, el Banco Mundial, en un informe, reveló que más de 1.700 millones de adultos en todo el mundo no tienen una cuenta bancaria formal. Eso significa que mucha gente sigue pensando que la mejor forma de guardar su dinero, o tal vez de ahorrar, es en su casa, o escondiéndolo en algún lugar, poniéndolo abajo del colchón. Esos métodos todavía hay mucha gente que piensa que son las mejores formas de ahorrar, cuando en la actualidad, gracias a la tecnología y todas las herramientas de las que disponemos, existen miles de posibilidades. En el mismo informe del Banco Mundial, menciona que alrededor de 2/3 de la población mundial adulta no cuenta con una educación financiera adecuada. Y esto lo podemos ver por el nivel de endeudamiento que existe actualmente en el mundo. ¿Y por qué es esta mala educación financiera? Generalmente desde pequeños tenemos esta creencia de que la educación financiera es simplemente saber cómo usar nuestro dinero, pero realmente nunca nos lo enseñaron. No hay ninguna materia, no hay ninguna carrera en específica diseñada para esto y tal vez ni siquiera tenemos como la idea de para qué nos puede servir. Una de las cosas que más afecta a la educación financiera es que desde pequeños nos dijeron que teníamos que estudiar para sacar buenas calificaciones y posteriormente buscar un buen trabajo. En la actualidad sabemos que tener un buen trabajo no depende exactamente de tu nivel de educación y mucho menos de un papel. Es por eso que actualmente tenemos esta idea de que si hacemos estas cosas vamos a tener una buena vida financiera. Sin embargo, la realidad es que cuando nos llegamos a enfrentar con estos momentos, llegamos a enfrentar a la vida real, nos damos cuenta de que no necesariamente es así. Y esto es algo que viene desde nuestra educación. También casi siempre nos enseñaron a poder ahorrar. ¿Pero ahorrar para qué? Para finalmente volver a gastarlo. Por ejemplo, si desde pequeño te dijeron que querías un juguete, pero que necesitabas trabajar por ello o ahorrar hasta que te alcanzara, lo que te están inculcando en realidad es esa necesidad de juntar dinero para eventualmente gastarlo. No nos están enseñando a generar diversas fuentes de ingreso y mucho menos a hacer crecer nuestro dinero de manera inteligente. Una de las consecuencias de la mala educación financiera es, por ejemplo, cuando tú estás en un trabajo y estás recibiendo un sueldo mensual, tu estilo de vida se adapta a ese sueldo mensual. Sin embargo, estás dependiendo únicamente de esa fuente de ingreso. Si en algún momento llegas a perder esa fuente de ingresos, lo que sucede es que dejas de poder subsistir con el mismo estilo de vida. Sin embargo, pues bueno, vas a tratar de hacerlo. Es lo mismo como cuando ganamos más. Cuando ganamos más, por lo general,
tendemos a gastar más, a elevar nuestro estilo de vida. Y eso no tiene nada de malo. En realidad está bastante bien. El problema es cuando lo hacemos a través de la deuda o lo hacemos sin educación financiera. Porque lo que sucede es que tratamos de elevar nuestro estilo de vida y sí empleamos mucho más recursos en satisfacer nuestras necesidades. A veces incluso gastamos en cosas que no necesitamos. Y cuando comienza a ser un problema, cuando empiezas a hacer uso del crédito, de no pagar a cuenta. Y hacerlo está bien si tú tienes la posibilidad de hacerlo. Pero una vez que empiezas a salirse un poco de control, de que dejas de pagar por un mes, de que te empiezas a atrasar, sobre todo cuando pierdes esa fuente de ingresos, es cuando se puede volver un poco complicado. En especial, tomemos como ejemplo, durante la pandemia. Mucha gente dependía únicamente del ingreso que llegaba de su sueldo. Sin embargo, al momento de llegar la pandemia, hubo un recorte masivo. Muchas empresas no pudieron seguir pagando esos sueldos. Los patrones no querían seguir pagando todo el tiempo. Necesitaron recortar muchos empleos. ¿Y qué sucedió con toda la gente que solo dependía de esa fuente única de ingreso? Pues comenzaron a tratar de querer subsistir con ese mismo gasto, con ese mismo estilo de vida en lo que se terminaba su dinero. Y después, la mayoría recurrieron al crédito, a la deuda. Y eso, pues eventualmente se vuelve una bola de nieve con la que eventualmente no vas a poder pagar, se vuelve impagable. Y así es como la mayoría de los usuarios, pues terminan envueltos en deudas que no son fáciles de pagar. Por ejemplo, el 72% de los adultos estadounidenses experimentan estrés financiero en algún momento de sus vidas. Y eso principalmente se debe a las deudas. O también a que el trabajo que tienen no les da para tener el estilo de vida que ellos desean. El estrés financiero es una consecuencia de la falta de educación financiera. Pero, ¿qué podemos hacer para contrarrestar esa falta de educación financiera? Claro que tenemos también muchas alternativas. Desde pequeños, como mencionaba, tal vez nos hayan enseñado a ahorrar, pero jamás nadie nos ha enseñado a emprender o incluso a invertir de forma inteligente estos recursos. Emprender es algo muy importante para poder combatir esta falta de educación financiera. Sin embargo, es un riesgo hacerlo sin ella. ¿Por qué? Porque sucedería exactamente lo mismo. Empiezas a generar más ingresos, pero empiezas también a gastar mucho más. Incluso puede que emplees recursos que necesitas para tu emprendimiento para situaciones personales. Y tampoco esa es la vía de hacerlo. Hay que tener en cuenta la diferencia entre emprendimiento y autoempleo. Si realmente lo que tú deseas es liberarte de un sistema de trabajo tradicional y ser dueño de tu tiempo, lo que necesitas es emprender. La diferencia con el autoempleo es cuando nosotros tenemos alguna necesidad o queremos hacer algún negocio, pero necesita que estés tú presente para que funcione. Eso no tiene nada de malo y de hecho es un gran primer paso. Sin embargo, lo ideal para lograr la plenitud financiera es tener diversas fuentes de ingreso que además no necesiten que estés necesariamente tú en ese lugar. Por ejemplo, si tú deseas emprender como con alguna papelería en la que tú tengas que trabajar, está bastante bien. Pero después tu proyección debería ser, si empiezas a conjuntar más capital y tienes la posibilidad de hacer crecer tu capital, pues puedes empezar a generar diversos negocios o incluso poner más sucursales en las que no necesariamente estés tú. Esta es una forma en la que nosotros promovemos también el empleo y la forma en la que tú puedes generar diversas fuentes de ingreso. Es mucho más fácil alcanzar la plenitud financiera de esta forma, juntando diversas fuentes de ingreso, que trabajando muy duro por muchos años en un mismo lugar. Esa es la falta de educación financiera que nos han hecho creer, que la única forma de hacer crecer tu dinero es con el trabajo duro y con el sudor de tu frente. Alcanzar la plenitud financiera se logra de una forma mucho más inteligente. Hasta ahora hemos visto algunas consecuencias de tener la falta de educación financiera. Pero ¿qué es lo que necesitamos hacer realmente? Necesitamos tener un plan de ahorro específico
para poder generar más recursos. Emplear lo que te generen ese plan que tú tengas de ahorro para ingresarlo en nuevos emprendimientos, ya sea que participes activamente o que quieras ayudar a alguien más a que lo genere y tú le des los recursos. Si lo haces varias veces, vas a tener a corto plazo también varias fuentes de ingreso que te van a poder ayudar a generar esta plenitud financiera. La plenitud financiera no se refiere únicamente a tener mucho dinero. Prácticamente es la posibilidad de que tú puedas satisfacer tus necesidades y tus gustos sin preocuparte de cuánto dinero te queda, sin qué vas a hacer el próximo mes, qué vas a hacer la próxima semana, cómo vas a poder pagar las cosas que necesitas en los próximos días. Es simplemente tener esa posibilidad de vivir en plenitud sin necesidad de preocuparte por otros aspectos. Lo ideal sería teniendo diversas fuentes de ingreso. Esa es solo una de las formas en las que lo podemos alcanzar. Sin embargo, en los próximos episodios también les contaremos más acerca de otras formas en las que podemos lograr la plenitud financiera. La educación financiera, como vimos, es algo muy importante, es fundamental y es algo que vamos a seguir abarcando a lo largo de nuestra vida. Nadie es un experto en la educación financiera porque es un conocimiento que se adquiere y se va desarrollando. Así que ya lo saben, a partir de hoy tenemos una cita para pensar juntos y compartir experiencias en el camino a la plenitud financiera. Nuestras redes sociales están abiertas y nos encantaría saber qué piensan para seguir creciendo juntos. Muchas gracias por su presencia y su escucha. Y recuerden, sabemos que la plenitud financiera es posible. Nos toca elegir el camino.